Hoy en More History te presentamos ¿qué fueron las civilizaciones antiguas? Se conoce como civilizaciones antiguas a las sociedades que habitaron en diferentes partes del mundo durante la Edad Antigua, entre los años 3000 a.C. y 476 después de Cristo. Los especialistas identificaron más de 100 civilizaciones con distintos niveles de complejidad social, política y cultural. Cada una tiene sus propias características e historia. El término civilización se utiliza para hablar de sociedades humanas que desarrollaron una organización social compleja y crearon centros urbanos con estructuras administrativas y división del trabajo. En la Edad Antigua, algunas de estas tuvieron una organización estatal. El poder estaba concentrado en un grupo que tenía privilegios y tenía una vida diferenciada del resto. Aquí van unos ejemplos de civilizaciones antiguas. La antigua China. La civilización china habitó en la cuenca de los ríos Amarillo y Azul, en el centro-oeste de la actual China. Los asentamientos urbanos más antiguos datan del 3000 a.C. y se cree que aproximadamente hacia el 2000 a.C. apareció la primera organización estatal bajo el gobierno de la dinastía Xia. Desde entonces, la historia china tuvo marcado el ascenso y la caída de diferentes dinastías, y por tener una división social como jerárquica muy marcadas. Es conocido por las ideas de pensadores como Confucio y Lao Tse, y por su estilo arquitectónico único basado en la simetría y la incorporación de los símbolos a la estructura. También se destaca por la improvisación y la invención de la pólvora, la brújula y la crianza del gusano de seda. Mesopotamia. Este fue un territorio ubicado entre los ríos Tigris y Éufrates en el oeste de Asia. Fue habitado por diferentes civilizaciones antiguas muy importantes, entre ellas los sumerios, los acadios, los asirios y los babilonios. Número 3. El Antiguo Egipto. La civilización de Egipto se asentó en el valle del río Nilo en el norte de África. Se estima que hacia los 3000 a.C. se fundó la primera dinastía liderada por el faraón Nemes. Bajo un mismo gobierno existían diferentes ciudades que se comunicaban a través del río Nilo. La historia de los egipcios dura más de 3000 años y está marcada por el ascenso y descenso de diferentes dinastías. Se cree que el faraón era sagrado porque conectaba a la sociedad con los dioses. La civilización desarrolló diferentes sistemas de escritura, como la jeroglífica, y es conocida por la construcción de muchas grandes pirámides. Antigua Grecia. La civilización griega habitó la región que se encuentra al sur de los Balcanes, las islas del mar Mediterráneo oriental y las costas de Asia Menor. Fundó decenas de ciudades, estados llamadas polis, que eran unidades políticas y territoriales independientes. Entre las más importantes estaban Atenas, Esparta, Corinto, Tebas y Mileto. La civilización griega es conducida por la gran influencia de su desarrollo cultural y político en otras sociedades contemporáneas y posteriores. Se destacan sus grandes construcciones, como el templo del Partenón en Atenas, su mitología, la historia de distintos dioses como Zeus o Hércules, y héroes como Odiseo y Aquiles, y sus grandes filósofos como Sócrates, Platón y Aristóteles. También se distingue por haber creado la democracia como un sistema político. La antigua Roma. La civilización romana surgió alrededor de la ciudad de Roma. Fue fundada en el siglo VIII a.C. en la península itálica. Se expandió hasta ocupar la mayor parte de Europa, el norte de África y Oriente Medio. Durante su historia tuvo 3 tipos de organización política: monarquía, república e imperio. Fue una civilización muy importante e influyente en la Edad Antigua. Con los conquistadores de territorios, los romanos expandieron su cultura, construyeron ciudades e impusieron algunas de sus costumbres, como el uso del latín, que dio origen a la familia de todas las lenguas romances: italiano, español, portugués, francés, rumano, gallego, catalán y muchos otros. Hacia el siglo IV después de Cristo, el gobierno imperial adoptó el cristianismo como religión oficial. En el 476 después de Cristo, la caída del imperio ante la invasión de pueblos germánicos marcó el final de la Edad Antigua y el comienzo de la Edad Media. Las civilizaciones antiguas han sido importantes para reconmemorar la historia antigua, siendo así un detalle muy importante que éstas dieron origen a muchas otras varias culturas que se irían desarrollando más adelante. Eso es todo y gracias por escuchar al equipo de More History. Esto fue Civilizaciones Antiguas.